día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Aliméntame, sáname, acompáñame. 23 de octubre, domingo 30. También este día celebramos el Día Mundial de las Misiones. Tengámoslo muy en cuenta en nuestra oración y en nuestras intenciones. Evangelio de San Lucas 18, 9, 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Caminar juntos es el ideal que nos ha propuesto el Papa Francisco en esta etapa de la Iglesia, y afirma que para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión. Es hacer que germinen sueños, suscitar profecías, hacer florecer esperanzas, vendar heridas, resucitar una aurora de esperanza. Es bello y prometedor el panorama que nos presenta, pero para iniciarlo tenemos que descubrir, aceptar, escuchar y caminar con el otro, reconocerlo como persona. Así nos lo presenta gráficamente Jesús en el Evangelio de este día, personificando en el fariseo y en el publicano la intransigencia de uno y la disponibilidad del otro. El primer paso es reconocernos como personas delante de Dios. ¿Dónde hemos escuchado que se aduce la autoridad de Dios para justificar los propios errores? ¿Cómo se utiliza la imagen de Dios para sostener regímenes injustos y someter a las personas? Detrás del cuentito que hoy nos presenta Jesús hay una denuncia terrible contra los fariseos y contra toda clase de manipulación de Dios, de aquellos y de estos tiempos. Claro que ahora nadie quiere ser fariseo, pero en aquellos tiempos era un orgullo y se autoproclamaban como los custodios de la ley y de las buenas costumbres. La primera preocupación del movimiento fariseo era asegurar la respuesta fiel de Israel al Dios Santo, que les había regalado la ley, que los distinguía de todos los pueblos. Hoy a nadie le gusta que le llamen fariseo, pero si escuchamos a quién está dirigida la parábola, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Quizás tendremos que reconocer que somos muchísimos a los que nos afecta esta denuncia. El fariseo de todos los tiempos es la persona que se siente tan segura de sí misma y de su propio valer que desprecia a los demás, los juzga y los condena,
se autoproclama como poseedor exclusivo de la verdad y con esa verdad destruye a los otros. Son los extremismos y fundamentalismos religiosos y políticos que se dan en todas las regiones del mundo, desde los partidos que se autodenominan salvadores únicos hasta los extremistas que todo condenan, desde un católico intransigente hasta un protestante agresivo y ofensivo. No se busca a Dios, se está satisfecho con su pretendida condición de justo y se utiliza la imagen de Dios o de su propia verdad para desde ahí atrincherarse y atacar a los otros. En su corazón no hay apertura ni disposición al diálogo, está lleno de sí mismo. Y esto no es exclusivo de la religión, se da en todos los campos, en los partidos, en la educación, en las posturas ideológicas. Se olvida de las personas para erigirse a sí mismo como dictador y última razón de todas las posturas. Si se tiene que utilizar a Dios, a la libertad, a la justicia, a la verdad, como instrumentos para lograr sus propósitos, se les utiliza sin ningún remordimiento, porque Él se siente como único poseedor de la verdad y se mira siempre con las manos limpias. Exige a los demás cambiar y ser justos a su estilo. Clasifica, denuncia, rechaza, de acuerdo a la miopía de sus propios criterios. Y como dice Jesús, así nunca encuentra ni justificación, ni diálogo, ni respuesta. Es como una caja de resonancia que se queda escuchando los sonidos que emite, pero que se ahoga en su propia oscuridad. En las relaciones con Dios y con los hombres, lo primero será reconocer con humildad la propia limitación y abrir el corazón para poder recibir de los demás. Si se está lleno de sí mismo, se es incapaz de dejar entrar al otro o al otro con mayúscula en el corazón. Es necesario reconocer nuestro pecado, llamar a las cosas por su nombre, confesarnos pecadores y saber arrepentirnos sin angustias ni remordimientos estériles. Qué fácil echar las culpas a otros para ocultar las propias fallas. Cuántas guerras, cuántas discusiones, cuántos conflictos acusando a los otros sin ser capaces de mirar más allá de nuestro egoísmo. San Pablo recuerda todas las dificultades que tuvo para anunciar el Evangelio y parecería vanagloriarse de sus victorias. Sin embargo, lo reconoce no como mérito propio, sino que el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación. No manipula el mensaje para aparecer Él, sino que se hace servidor y proclamador del mensaje. Hoy es día de reflexión e interiorización. La parábola de Jesús nos lleva a examinarnos seriamente cómo es nuestra actitud. Detrás de los dos personajes se puede descubrir la oposición entre dos tipos de justicia: la del hombre que cree que es capaz de alcanzarla cumpliendo la exterioridad de la ley, o la justificación que Dios concede al pecador, que se reconoce como tal y se convierte. A un corazón cerrado y atiborrado de orgullo no puede entrar ni el hermano ni Dios. ¿A cuál personaje nos parecemos? Padre Dios, que miras con benevolencia el corazón sencillo y humilde, purifica nuestros corazones de todo orgullo y vanidad, para que podamos abrirnos a tu generosidad y misericordia. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.